Un docente destruye el teléfono de su estudiante negra, Michaela, ante toda la clase, generando ondas de impacto en el aula. Sin embargo, al día siguiente, las circunstancias cambian y la implacable venganza de Michaela es algo que el señor Warner jamás anticipó. Lo que ocurre posteriormente lo deja atormentado, cuestionando todo lo que creía saber sobre el respeto, la disciplina y su propia conciencia antes de que se desarrollara esta historia. Deja un comentario abajo sobre desde qué parte del mundo estás observando hoy. Si te gusta esta historia, no olvides compartirla. Los pasos del señor Warner resonaban por el pasillo vacío mientras se dirigía a su aula con la mandíbula apretada. La luz del sol matutino que entraba por las ventanas no contribuía a mejorar su estado de ánimo. Las palabras de su reciente encuentro aún retumbaban en su mente. Los tiempos han cambiado, James. Necesitamos enfocarnos más en comprender a nuestros alumnos, no solo en disciplinarlos, se burló, ajustando su corbata con movimientos bruscos y airados. Años de enseñanza sobre disciplina, estructura y respeto nunca le habían fallado, eso era lo que estos chicos necesitaban, no un trato indulgente. Su maletín de cuero se sentía más pesado de lo habitual mientras se acercaba a la habitación 203, donde una placa pulida en la puerta anunciaba, literatura inglesa del señor James Warner. Normalmente, verlo le llenaba de orgullo, pero hoy solo le recordaba el ceño de desaprobación del director Anderson. Demasiado rígido, había dicho, tus métodos están causando más daño que bien. Las manos del señor Warner temblaron levemente mientras abría la puerta del aula vacía. Las ordenadas hileras de escritorios y su impecable pizarra normalmente le ofrecían confort, pero esa mañana ni siquiera su espacio perfectamente organizado pudo calmar la tormenta que se gestaba en su interior. Colocó su maletín en su escritorio con más fuerza de la necesaria, haciendo que su taza de café y una pila de notas de posgrado temblaran. Los papeles estaban en su bandeja de salida, cubiertos de tinta roja, correcciones, críticas y notas severas sobre seguir el formato adecuado. Al mirarlas, sintió una oleada de ira defensiva. Las estoy preparando para el mundo real, murmuró para sí mismo, acomodándose en su silla. Alguien tiene que mantener estándares. El reloj de la pared avanzaba constantemente hacia el primer periodo. El señor Warner sacó su agenda de lecciones, nítida y meticulosamente detallada, cada minuto de cada actividad estaba contabilizado, diseñado para mantener un orden perfecto en su aula. Así debía ser, eso era lo que lo había convertido en un buen docente. Pero por primera vez en años, una pequeña semilla de duda intentó echar raíces en su mente, la apartó y se centró en su enojo por haber sido cuestionado. Hoy, demostraría al director Anderson que manejaría su aula con aún más precisión y disciplina, probaría que su enfoque era el correcto. La primera campana sonaría pronto, el señor Warner se levantó, alisándose la chaqueta y cuadrando los hombros. Su reflejo en la ventana del aula mostraba exactamente lo que quería ver, una figura de autoridad, alguien que impusiera respeto. Sin embargo, la tensión en su rostro traicionaba el conflicto que se agolpaba bajo su exterior cuidadosamente mantenido. Caminó hacia la puerta, preparado para recibir a sus alumnos con su habitual expresión severa, con las manos entrelazadas tras su espalda y su postura rígida e imponente. Esta era su esencia, así era como debía ser. El sonido distante de los estudiantes llenando los pasillos lo hizo erguirse aún más, robándose para el día siguiente. Los alumnos entraron en fila al aula, tomando asiento en silencio con inusual cuidado. Algo en la postura del señor Warner, de pie en la puerta, con la barbilla levantada y los ojos afilados, les advirtió que hoy no era un día para susurros ni risitas. El señor Warner cerró la puerta con precisión deliberada y se dirigió al frente del aula. Sin ningún saludo, tomó su tiza y comenzó a escribir en la pizarra con su letra precisa el significado del simbolismo en El Señor de las Moscas. Hoy, dijo, su voz portando el filo de un cuchillo, discutiremos cómo Goldin utiliza símbolos para representar la ruptura de la civilización. Se giró para mirar a la clase y su expresión era severa. Confío en que todos hayan completado la lectura asignada. El silencio en la sala se hizo más denso, los estudiantes estaban perfectamente quietos, con libros de texto y bolígrafos abiertos sobre cuadernos. Incluso Tommy Richards, quien normalmente no podía resistirse a moverse inquieto, permanecía congelado en su asiento. El señor Warner lanzó su sermón con precisión,
cada palabra medía su ira de la mañana que hervía a fuego lento bajo cada frase, intensificando su habitual tono autoritario. Caminaba entre las filas de escritorios, resonando sus pasos en el aula silenciosa, representando orden. Sin reglas, sin estructura, continuó, su voz cada vez más aguda, la sociedad se desmorona en el caos. Algunos podrían considerarlo duro, hizo una pausa, recordando las palabras del director Anderson que pasaban por su mente. Apretó la mandíbula, pero es una verdad innegable. De repente, una alegre melodía electrónica atravesó el silencio, el tono de llamada resonó en el aula, rompiendo la tensa atmósfera. El señor Warner se congeló a mitad de frase y su rostro se sonrojó intensamente. Los estudiantes contuvieron la respiración mientras el teléfono seguía sonando, 1, 2, 3 veces, antes de que alguien finalmente lograra silenciarlo. El daño ya estaba hecho y la voz del señor Warner salió como un susurro tembloroso. ¿Quién es responsable de esta interrupción? Sus ojos recorrieron la habitación como reflectores, examinando cada rostro asustado, sus manos apretadas en puños a los costados, nadie se movía, nadie hablaba. El único sonido era el tic-tac del reloj y la respiración superficial de 30 estudiantes aterrorizados. La voz del señor Warner se elevó bruscamente. ¿Quién es el responsable? Acechaba entre las filas de escritorios, su mirada feroz e implacable. Esto es una violación directa de las reglas del aula. Alguien en este salón ha elegido deliberadamente desafiar mi autoridad y exijo saber quién es. El silencio se extendió, pesado y sofocante. Los ojos del señor Warner continuaron su exploración implacable del aula en busca de cualquier signo de culpa entre el mar de rostros abatidos. En el pesado silencio, una pequeña mano se levantó lentamente en el aire, pertenecía a Michaela Simpson, una tranquila estudiante negra de 7º grado que siempre se sentaba en la tercera fila, conocida por su asistencia perfecta y ensayos reflexivos. Sus ojos oscuros estaban muy abiertos por la preocupación mientras se armaba de valor. «Es mi teléfono, señor Warner», dijo con voz apenas por encima de un susurro. El aula permaneció aún más quieta. Si eso era posible, varios estudiantes contuvieron la respiración al reconocer ese brillo peligroso en los ojos del señor Warner mientras se volvía hacia el escritorio de Michaela. En 3 largas zancadas llegó hasta ella, sin pronunciar palabra. Le arrebató el teléfono del escritorio, su funda rosa decorada con pequeños corazones plateados. Michaela abrió la boca, tal vez para explicar, pero antes de que pudiera hablar, el señor Warner levantó el teléfono por encima de su cabeza con un movimiento rápido y violento y lo arrojó al suelo. El crujido del plástico y el vidrio contra los azulejos resonó en la habitación silenciosa como un disparo. Por el suelo, se detuvo debajo de los escritorios aledaños. Michaela observó intensamente The Broken Pieces, y su labio inferior temblaba. Las lágrimas emergieron de sus ojos, pero intentó contenerlas con desesperación. La voz del señor Warner resonó en el aula. ¿Qué sucede cuando los alumnos no cumplen con mis normas? Se cernía sobre el escritorio de Michaela, con la cara enrojecida por la ira, una lágrima se deslizó por su mejilla mientras ella movía la cabeza en señal de negación, con las manos firmemente entrelazadas en su regazo. Sus nudillos estaban blancos por la tensión. Desde el primer día, él lo dejó claro. El señor Warner continuó elevando su voz con cada palabra que pronunció. No toleraré interrupciones en mi clase, su flagrante desdén por esta norma es absolutamente inaceptable, apuntó con el dedo al teléfono roto. Quizás esto sirva de lección para usted y para cualquier otro que piense que puede ignorar mi autoridad. Los hombros de Michaela temblaron con sollozos silenciosos mientras caían más lágrimas, pero el señor Warner no mostró signos de ceder. Los demás estudiantes permanecieron inmóviles, observando con atención. La escena se desarrolló en medio de una mezcla de horror y compasión mientras su maestro proseguía con la reprimenda pública. El aula se sumió en un silencio opresivo, el único sonido era el suave rasguño de un trozo de plástico roto que giraba hasta detenerse bajo el escritorio de un compañero. 28 pares de ojos se desplazaron entre su maestra y Michaela, quien se encontraba rígida en su asiento, las lágrimas fluyendo silenciosamente por su rostro. El señor Warner se mantuvo erguido, con el pecho aún ligeramente agitado por su arrebato. Una pequeña voz en su mente susurró que quizás había ido demasiado lejos, pero la desechó. No,
Esto era necesario, así era como los estudiantes aprendían a respetar, así se establecía el orden. Ajustó su corbata, un hábito que siempre le ayudaba a sentirse más en control. Esto es lo que sucede cuando se rompen las reglas, expresó, su voz firme y sus acciones frías, han tenido consecuencias. Los hombros de Michaela temblaron mientras luchaba por contener los sollozos. Sus manos permanecieron apretadas en su regazo, con los nudillos aún pálidos por el esfuerzo. Algunos de sus compañeros de clase se movían incómodos en sus asientos, deseando consolarla, pero temían hacer algún movimiento. El señor Warner sintió otro destello de inquietud al mirarla. Luchaba por mantener la compostura, pero nuevamente apartó ese sentimiento. El director Anderson había cuestionado sus métodos esa misma mañana. Bueno, esto demostraría a todos que hablaba en serio. Los estudiantes necesitaban límites firmes y consecuencias estrictas, que esto sirva como lección para todos ustedes, proclamó a la clase, su voz resonando en la sala silenciosa. Espero cumplimiento total de mis normas, sin excepciones. Miró el reloj en la pared, quedaban aún 10 minutos del periodo, pero ya no podía soportar la tensión, la clase se despidió. Recuerden lo que vieron hoy aquí. Esto es lo que ocurre cuando desafían mi autoridad. Los alumnos permanecieron congelados en sus asientos, como si temieran moverse, algunos miraban con simpatía a Michaela, quien mantenía la cabeza baja, su cabello oscuro cayendo hacia adelante para ocultar su rostro. La aguda voz del señor Warner hizo que varios estudiantes se sobresaltaran y comenzaron a recoger sus pertenencias, moviéndose lo más silenciosamente posible, como ratones intentando evitar atraer la atención de un gato. A la mañana siguiente, el señor Warner entró en su salón de clases con su habitual aire de autoridad, mientras los estudiantes desfilaban por la puerta. Sus ojos recorrieron automáticamente la habitación, observando con la mente, un hábito forjado durante décadas de enseñanza. Se detuvo ante el escritorio vacío de Michaela y una inesperada punzada de malestar retorció su conciencia. Descartó ese sentimiento y comenzó su lección, pero el asiento vacío pareció hacerse más prominente en su visión periférica, como una silenciosa acusación a mitad de la clase. Mientras los estudiantes trabajaban en sus tareas, escuchó voces susurradas desde la última fila. ¿Oíste sobre el accidente de la madre de Michaela, Sarah Jensen? La voz llegó lo suficientemente lejos como para captar las palabras. La mano del señor Warner se detuvo a mitad de la frase mientras escribía en la pizarra, se mantuvo de espaldas, esforzándose por escuchar más. Sí, contestó Tommy Martínez, con un tono igualmente tranquilo, ayer por la mañana sufrió un grave accidente automovilístico, por eso el hospital estuvo intentando comunicarse con Michaela durante la clase. La tiza en la mano del señor Warner se partió por la mitad, algunos estudiantes miraron hacia el sonido agudo, pero él apenas notó que su garganta se había secado. El hospital intentó contactarla durante horas, continuó Sara, en un susurro tembloroso, no pudieron comunicarse porque, bueno, tú sabes. La frase incompleta flotaba en el aire como un peso abrumador. Su estómago se revolvió cuando el impacto total de sus acciones le golpeó. El teléfono que había destrozado no había sido un acto de desafío adolescente, sino el hospital intentando comunicarse con una hija acerca de su madre herida. Se volvió lentamente para enfrentar a la clase, su rostro ceniciento. El recuerdo de las lágrimas de Michaela adquirió un significado completamente nuevo ahora que había estado enseñándole una lección sobre respeto y autoridad, mientras ella había sido privada de noticias urgentes sobre su madre. La rectitud que había guiado sus acciones el día anterior se desmoronó, dejando solo lástima. Miró de nuevo el escritorio vacío de Michaela, recordando cómo ella había estado allí, llorando en silencio, probablemente muy preocupada por la razón por la cual el hospital llamaría, sin poder averiguarlo debido a que había destruido su único medio de comunicación. Sus piernas se sintieron débiles y se hundió en su silla, los estudiantes lo observaban con ojos cautelosos, la habitación estaba tan silenciosa que podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared, por primera vez en su carrera docente. El señor Warner no tuvo palabras ni sermones sobre disciplina o respeto para impartir, todo lo que tenía era el aplastante peso de saber lo que había hecho. Pasó el resto de la jornada escolar en un borrón. Para él, cada clase se sintió mecánica, sus palabras vacías mientras su mente seguía volviendo a Michaela. Durante su receso, se sentó en su escritorio,
mirando el lugar donde los fragmentos rotos de su teléfono se habían esparcido por el suelo. Sus manos temblaban levemente mientras revisaba el papeleo, incapaz de concentrarse en las palabras frente a él. La imagen del rostro de Michaela, las lágrimas fluyendo por sus mejillas, seguía ocupando su mente. Había confundido su angustia con un simple desafío adolescente. Se dio cuenta de lo equivocado que había estado. Necesitan aprender a respetar, murmuró para sí mismo, repitiendo las palabras que había usado innumerables veces antes, pero ahora sonaban vacías, justificaciones que se desmoronaban bajo el peso de lo que había hecho. Durante el almuerzo, escuchó más fragmentos de conversación en la sala de profesores. Pobre Michaela, alguien comentó, no llegó al hospital hasta la noche. Cada palabra se sentía como un golpe físico en su pecho. Al regresar a su salón de clases, se encontró mirando el asiento vacío de Michaela entre lecciones. La culpa que había comenzado como un pequeño pinchazo esa mañana se había convertido en un dolor abrumador. Pensó en todas las ocasiones en que se había enorgullecido de mantener una disciplina estricta, en nunca mostrar debilidad. Ahora esos recuerdos se sentían manchados. Sus manos temblaban mientras escribía en la pizarra. Su letra, normalmente precisa, se volvía inestable. Un estudiante le preguntó si se sentía bien y apenas pudo responder. Asintió. La verdad es que no se sentía nada bien. El nudo en su estómago se hacía más fuerte con cada hora que pasaba. Durante su última clase del día, se sorprendió a mitad de una frase durante una charla sobre responsabilidad. La ironía de esto lo detuvo, al darse cuenta de cómo sus propias acciones habían sido cualquier cosa menos responsables. Había permitido que su ira lo dominara, había actuado por orgullo en vez de sabiduría. Los rostros de sus alumnos se desdibujaron ante él mientras las lágrimas amenazaban con formarse en sus ojos, algo que no había sucedido en más de 20 años de enseñanza. Se volvió rápidamente hacia la pizarra, fingiendo escribir algo mientras intentaba recuperar el control. Disciplina, respeto, que siempre había predicado, pero ¿qué tipo de respeto le había mostrado a Michaela? ¿Qué tipo de disciplina realmente había ejercido al perder los estribos de esa manera? Las preguntas lo acosaban, haciendo que su pecho se oprimiera de remordimiento. Para él, la culpa se transformó en venganza, un peso mental que creció a medida que se daba cuenta de su incapacidad para ver a los estudiantes como individuos con luchas e historias más allá de su aula. Mientras el señor Warner conducía a casa esa noche, sus manos se aferraron al volante con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron blancos. El sol poniente proyectó largas sombras a lo largo de la calle, pero su mente estaba lejos de la carretera. En su lugar, continuaba recordando el momento en que el teléfono de Michaela se hizo añicos contra el suelo, acompañado por los jadeos de los estudiantes sorprendidos y la ardiente vergüenza que ahora acompañaba esos recuerdos. Se detuvo en el camino de entrada, pero no salió del auto de inmediato. Sentado allí, en la creciente oscuridad, otras caras comenzaron a surgir en su mente. Tommy Peterson, a quien había enviado a detención el mes pasado por llegar tarde 3 días seguidos. Más tarde se enteró de que el padre del chico había perdido su trabajo y que Tommy había estado ayudando a su madre con los trabajos de limpieza matutinos. Sara Martínez, a quien había reprendido por quedarse dormida en clase, sin saber que había estado desvelándose por las noches cuidando de su abuela enferma. Nunca le pregunté, susurró para sí mismo, con la voz cargada de emoción. Ni siquiera indagué sobre ello. El peso de estos descubrimientos presionó contra su pecho. Durante años había utilizado su reputación de rigor como una insignia de honor, se había visto a sí mismo como el maestro que mantenía el orden y preparaba a los alumnos para el mundo real, mostrándoles que las acciones tenían consecuencias. Pero ahora esos recuerdos se sentían diferentes, contaminados por su nueva comprensión. Recordó cómo se plantaba al frente de su aula, con los brazos cruzados y la cara severa, atento a cualquier indicio de desobediencia. ¿Cuántas veces había confundido el dolor con el desafío? ¿Cuántas luchas había tenido? Ignorado en su rígida búsqueda de disciplina dentro de su casa, el señor Warner se hundió en su sillón favorito. Al ver las reacciones tensas de Sara y Jenny, el señor Warner sintió un dolor en el pecho. Se dio cuenta de que sus estudiantes, quienes antes confiaban en él, ahora lo miraban con desconfianza, y eso lo destrozaba. No solo había lastimado a Michaela, sino que también había puesto en duda el respeto y la seguridad de sus alumnos en su figura como maestro. Respirando profundamente, trató de suavizar su voz, buscando algún tipo de apertura en las chicas.
Entiendo que estén preocupadas por Michaela, dijo con un tono de sinceridad que rara vez empleaba. Quiero que sepan que realmente lamento lo que ocurrió y que estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para corregirlo. Por un momento, el silencio en el aula se tornó aún más denso, pero Sara levantó la mirada con una chispa de indignación. Romper su teléfono no fue solo un error, señor Warner, dijo con voz firme. No solo es que no pudiera comunicarse, sino que fue su única conexión cuando estaba sola. Esa no es la clase de autoridad que queremos. Sus palabras lo golpearon con fuerza. Notó que no solo Michaela, sino toda la clase necesitaba ver que él estaba dispuesto a cambiar. Después de unos momentos, Jenny, de pie junto a Sara, agregó en voz baja, si de verdad quiere saber cómo está Michaela, tal vez debería hablar con ella en persona. No basta con decir lo siento. Usted nos enseñó que los actos importan más que las palabras, ¿no? Las dos chicas intercambiaron una última mirada entre ellas y salieron del aula sin decir más, dejando al señor Warner solo con el peso de sus palabras. Esa noche, ya en casa, el señor Warner no podía dejar de repasar la conversación en su mente. Sabía que disculparse con Michaela sería solo el primer paso. Se prometió a sí mismo hacer algo que de verdad mostrara su arrepentimiento y disposición a mejorar. No quería que su error quedara en una simple disculpa vacía, quería crear algo duradero para ella y sus compañeros. Fue entonces cuando se le ocurrió la idea del Jardín de la Esperanza, un espacio en el campus donde sus estudiantes pudieran encontrar consuelo y paz. Sería un lugar para reflexionar y recordar a Michaela y su madre, quienes siempre habían dedicado tiempo y esfuerzo a la comunidad. Esa noche, se puso a trabajar en los detalles, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que estaba actuando desde la compasión y no desde la autoridad. Al día siguiente, en el aula, presentó la idea a sus alumnos. Su voz, más suave y cargada de humildad, les explicó cómo él mismo quería ayudar a construir un espacio que representara los valores de solidaridad y apoyo que Michaela y su madre encarnaban. Los estudiantes se miraron entre sí, sorprendidos, y poco a poco algunos mostraron interés. Aunque no fue un cambio inmediato, Warner supo que estaba dando el primer paso hacia la reconstrucción de la confianza que había quebrado. Con voz esforzada, intentó hablar sobre su amigo, intentando no dejar que su tono flaqueara. Yo también me equivoqué. Cometí un error grave y desearía enmendarlo de algún modo. Los ojos de Sara se elevaron para encontrarse con los suyos, y por un instante notó en ellos un destello de enojo. Rompiste su teléfono, expresó en un murmullo. Michaela ni siquiera pudo llamar a su padre para informarle lo que había sucedido, tuvo que pedir prestado el celular de otra persona en la oficina. Aquellas palabras le cayeron como un golpe directo, ni siquiera había pensado en cómo su acción había afectado la capacidad de Michaela para comunicarse con su otro progenitor. Si en verdad quiere saber cómo está, añadió Jenny en un tono apenas audible, quizás debería comprobarlo, señor. Las chicas giraron en dirección a la puerta, sus pasos rápidos y resueltos. Sara hizo una pausa, y con firmeza, pronunció, ella confiaba en usted, señor Warner. Luego, ambas se alejaron, dejándolo solo con el peso de sus palabras. El señor Warner se desplomó en su silla, mientras los estudiantes respondían con una mezcla de cautela y miradas cargadas de sutiles reproches que resonaban en su mente. Había esperado encontrar una forma de acercarse a Michaela, pero en su lugar solo confirmó el profundo impacto que sus acciones habían tenido, no solo en ella, sino también en la confianza de todos sus alumnos. A la mañana siguiente, el señor Warner se encontró en el estacionamiento del Hospital St. Mary's, aferrándose al volante con las manos sudorosas. Le había preguntado a la secretaria de la escuela en qué hospital se encontraba la madre de Michaela, inventando una excusa sobre la necesidad de enviar tareas escolares. Pero ahora que estaba allí, su valentía empezaba a flaquear. Solo entra, murmuró para sí mismo, tratando de reunir fuerzas. Después de algunas respiraciones profundas, finalmente salió del auto. El vestíbulo del hospital estaba lleno de actividad, el olor a desinfectante y las luces fluorescentes aumentaban su nerviosismo mientras se acercaba al mostrador de información. Su voz tembló levemente cuando preguntó por la habitación de la señora Simpson. Sala de espera B, en el cuarto piso, respondió la recepcionista, apenas levantando la vista de su computadora.
El trayecto en el ascensor se sintió interminable, su reflejo en las puertas de metal pulido mostraba a un hombre que apenas reconocía, con los ojos cansados, los hombros caídos y líneas de preocupación en su frente. Cuando las puertas se abrieron, siguió las señales hacia la sala de espera B. Sus pasos resonaban en el silencioso pasillo y, justo antes de llegar, redujo la velocidad. A través de la gran ventana, pudo ver a varias personas sentadas dentro, su corazón se contrajo al divisar a Michaela, acurrucada en una de las sillas, con un suéter de gran tamaño que la hacía parecer aún más pequeña de lo habitual. Un hombre mayor, probablemente su padre, estaba junto a ella, rodeándola con un brazo protector. El señor Warner se acercó un paso más, permaneciendo en la entrada, y observó cómo Michaela se apoyaba en su padre, el agotamiento visible en cada línea de su cuerpo. La escena le produjo un dolor en el pecho, una culpa punzante. El señor Warner quedó inmóvil, con la disculpa atrapada en su garganta, como si la distancia física entre ellos reflejara el abismo emocional que él mismo había creado con sus acciones. Observó cómo Michaela susurraba algo a su padre, quien miró hacia la puerta con una expresión inquisitiva. La vergüenza invadió al señor Warner, y se dio cuenta de que no tenía derecho a estar allí, entrometiéndose en el dolor íntimo de la familia. Su presencia claramente le causaba más angustia a Michaela, y eso era lo último que ella necesitaba en ese momento. De regreso en su auto, mientras manejaba hacia casa, su mente giraba en torno a ideas de cómo enmendar las cosas. Los métodos habituales, como una simple disculpa o reemplazar el teléfono, parecían insuficientes dada la magnitud de sus actos, necesitaba hacer algo más significativo. Esa noche se sentó en su cocina, con la computadora portátil abierta, investigando sobre la familia de Michaela. Los artículos de noticias locales revelaron que la señora Simpson estaba profundamente involucrada en el servicio comunitario, en especial con el Banco de Alimentos de la ciudad. Varias historias incluían fotografías de ella y Michaela, trabajando juntas, organizando donaciones y preparando paquetes de ayuda para familias en necesidad. De tal madre, tal hija, murmuró, al leer sobre cómo Michaela había impulsado un programa de voluntariado estudiantil el año anterior. Este programa había asistido a decenas de familias, pero desde el accidente de la señora Simpson, todo se había detenido. Las manos del señor Warner temblaban mientras leía más artículos, cada uno de los cuales dibujaba la imagen de una familia dedicada a ayudar a los demás. Conteniendo las lágrimas, continuó leyendo sobre cómo Michaela había organizado una colecta de abrigos de invierno para niños de primaria. Esto es, susurró, enderezándose en su silla. Podría reiniciar el programa de voluntariado de Michaela, pero ampliarlo, involucrando a toda la escuela. Así crearía un legado duradero que honraría tanto a Michaela como a su madre. Durante las siguientes horas, el señor Warner redactó una propuesta, su letra, generalmente ordenada, se tornó desordenada por la emoción al esbozar un plan para una iniciativa de servicio comunitario a nivel escolar. Los estudiantes recibirían crédito por sus horas de voluntariado, y el programa llevaría el nombre de la señora Simpson. Mientras trabajaba, las lágrimas ocasionalmente empañaban su visión. Por primera vez en su carrera, no estaba pensando en reglas ni en disciplina, sino en una comunidad de compasión, en el tipo de docente que debería haber sido desde siempre. Escribió hasta que su mano se acalambró, llenando páginas con ideas, visitas semanales al banco de alimentos, colectas de ropa, programas de tutoría para estudiantes menores, todo lo que Michaela y su madre habían apoyado. Este programa garantizaría que su trabajo continuara incluso mientras la señora Simpson se recuperaba. No es suficiente, murmuró para sí mismo, en voz baja. Mirando sus apuntes, aunque se sentía un poco nervioso, el señor Warner llegó temprano a la escuela al día siguiente, llevando un sobre de papel manila grueso. En el interior del sobre, no solo tenía su propuesta de programa de servicio comunitario, sino también los documentos para una recaudación de fondos. Motivado, había pasado la noche en vela, contactando al Departamento de Servicios Sociales del hospital y organizando un fondo para los gastos médicos de la señora Simpson. Sus manos temblaban ligeramente mientras esperaba frente a su primera clase. Los estudiantes lo observaban con cansancio, la tensión de los recientes eventos todavía se notaba en el aire. Se aclaró la garganta y dirigió la mirada hacia el escritorio vacío de Michaela antes de caminar hacia el frente de la sala. Tengo algo importante que compartir con todos ustedes hoy, comenzó,
en un tono más suave de lo habitual. He estado reflexionando sobre nuestra comunidad y sobre cómo podríamos hacer de nuestra escuela un lugar más acogedor, añadió, pausando para tomar un respiro profundo. Quisiera proponer la creación de un jardín de sanación aquí en el campus. Los estudiantes se removieron en sus asientos, intercambiando miradas de curiosidad. Warner sacó algunos bocetos que había elaborado la noche anterior. Este sería un espacio pacífico, continuó, fortaleciendo su voz con determinación, un sitio donde cualquiera puede venir a reflexionar, a pensar, o simplemente a encontrar tranquilidad en tiempos complicados. Señaló los dibujos, mostrando bancos rodeados de flores y una pequeña fuente. Y, con la autorización del director Anderson, nos gustaría dedicar este lugar a la señora Simpson, quien tanto ha dado a nuestra comunidad. Observó cómo algunos estudiantes enderezaban sus posturas, sus expresiones cambiando de agotamiento a interés, algunos esbozando incluso una sonrisa leve. Este no será solo mi proyecto, explicó el señor Warner mientras caminaba entre los escritorios. Quiero que todos ustedes participen, necesitaremos ayuda para planear, plantar y mantener el jardín. Cada uno puede aportar algo a su manera, añadió, colocando los bocetos en un escritorio vacío en la parte delantera de la sala. El jardín estará en el patio, cerca de la biblioteca, será un sitio donde todos puedan hallar paz, especialmente en tiempos difíciles. Su voz se tornó más calmada. A veces, todos necesitamos un lugar así. El aula quedó en silencio, pero no era el silencio tenso al que estaba acostumbrado, sino uno contemplativo, casi esperanzador. Varios estudiantes se inclinaron hacia adelante, examinando los bocetos con genuino interés. Ya he conversado con la Junta Escolar sobre el financiamiento y han aprobado un presupuesto inicial, agregó. También he creado un fondo separado en el Hospital St. Mary para apoyar a las familias de nuestra comunidad escolar que enfrentan desafíos médicos. No mencionó directamente el nombre de la señora Simpson, pero los estudiantes captaron la conexión. Al final de la clase, Sara, una de las amigas cercanas de Michaela, levantó la mano. ¿Cuándo podemos empezar?, preguntó. Por primera vez en días, el señor Warner sintió una chispa de esperanza. Podemos comenzar a planear hoy, respondió. Justo después de la lección del día siguiente, durante el almuerzo, el señor Warner estaba en el aula, donde había organizado la reunión de planificación del jardín. Durante los primeros 15 minutos se sentó solo en su escritorio, sintiendo que su ánimo se hundía mientras miraba el reloj. Finalmente, Sara y otros 2 estudiantes entraron con cautela, tomando asientos en la parte trasera del salón. No estaba seguro de que alguien vendría, admitió el señor Warner, con voz suave. Gracias por estar aquí. Los estudiantes intercambiaron miradas de incertidumbre. Sara sacó un cuaderno, pero no lo abrió, jugueteando con la espiral de la encuadernación. Quizás podríamos empezar compartiendo algunas ideas, sugirió el señor Warner, sentándose en el escritorio de un estudiante en lugar de al frente del salón. ¿Qué haría especial a este jardín para ustedes? Al principio, nadie habló, hasta que Tommy, un chico reservado que rara vez intervenía en clase, levantó la mano a medias. Mi abuela tenía un jardín con flores moradas que atraían mariposas, dijo suavemente, siempre sentí paz allí. Arbustos de mariposas, añadió Sara, abriendo por fin su cuaderno. Y tal vez podríamos poner algunos bancos bajo una pérgola. A medida que hablaban, más estudiantes se unieron. Julie mencionó la idea de un pequeño estanque, mientras que Marcus sugirió instalar campanillas de viento. Cada propuesta fomentaba más participación, y el señor Warner se encontró tomando notas en lugar de liderar la conversación. ¿Y si los caminos fueran curvos en lugar de rectos?, propuso Rachel mientras se acercaba a la pizarra y dibujaba una línea sinuosa. El señor Warner observó cómo los estudiantes se agrupaban alrededor de la pizarra, añadiendo al dibujo de Rachel. La reticencia inicial se disipaba conforme se comprometían con el proyecto. Cuando Emma sugirió pintar piedras con mensajes inspiradores para colocar a lo largo de los senderos, varios estudiantes sacaron sus teléfonos para mostrar ejemplos que habían visto en línea. Estas son ideas maravillosas, comentó el señor Warner, sorprendido por el entusiasmo en su voz, esto está resultando más hermoso de lo que podría haber imaginado.
Los estudiantes lo miraron ahora con menos reservas, algunos incluso ofrecieron pequeñas sonrisas mientras continuaban planificando. El señor Warner se dio cuenta de que, al soltar el control, estaba presenciando algo más profundo que su visión original. Al final del periodo de almuerzo, la pizarra estaba llena de dibujos y listas. Los estudiantes se habían organizado de manera natural, formando comités para diferentes aspectos del jardín. El señor Warner notó que incluso algunos estudiantes, usualmente reservados, se ofrecieron voluntariamente, atraídos por el espíritu colaborativo que había surgido. Mientras los estudiantes comenzaban a limpiar el área destinada al jardín durante sus recesos, el señor Warner sintió una renovada esperanza. Por primera vez, se encontró haciendo algo que no esperaba, disfrutar del proceso, paso a paso, junto a sus alumnos. Nunca antes había intentado algo así, escuchando de verdad, mientras se arrodillaba junto a Marcus para ayudarle a arrancar las obstinadas malas hierbas del suelo. Las manos del niño tenían experiencia, sabiendo exactamente cómo aferrarse a las raíces. Mi mamá y yo solíamos trabajar juntos en el jardín, dijo Marcus en voz baja sin alzar la vista. Antes de que ella se enfermara. Ahora, algunos días, está demasiado cansada para salir, pero puede ver este lugar desde la ventana de su habitación. Las manos del señor Warner, quietas en la tierra, recordaron cómo había reprendido a Marcus el mes pasado por quedarse dormido en clase. No supo entonces que el niño trabajaba por las noches en una tienda local para ayudar con las facturas médicas de su madre. Sara se unió a ellos, trayendo estacas de jardín para los arbustos de mariposas. A mi hermana le encantaban, dijo, organizándolas en un círculo. Ella solía coleccionar mariposas, no reales, solo fotos y cosas así, antes del accidente. El señor Warner recordó haber castigado a Sara por llegar tarde 3 veces en una semana, sin saber que estaba a cargo de llevar a sus hermanos menores a la escuela. Conforme avanzaba el proyecto de jardinería, surgían más historias. Tommy contó que vivía con su abuela porque sus padres estaban en el extranjero. Julie compartió que practicaba danza en el parque ya que no había espacio en el refugio temporal donde vivía con su madre. Cada revelación era como un golpe para el señor Warner. Estos no eran solo estudiantes que necesitaban disciplina, eran jóvenes cargando pesos que él nunca había visto. Sus estrictas normas y reacciones duras no les habían enseñado responsabilidad, solo habían sumado peso a sus cargas. Mientras ayudaban a Emma a plantar bulbos, ella comentó, sé que Michaela ayudaba a su mamá en el centro comunitario los fines de semana. Tenían un programa de arte para niños que no podían pagar clases. Emma palmeaba suavemente la tierra alrededor de un bulbo de narciso. Por eso siempre entregaba sus proyectos de arte con retraso, pero siempre eran buenísimos. El señor Warner se recostó, recordando las veces que bajó la nota de Michaela por llegar tarde, sin preguntar la razón. La vergüenza por su rigidez, por su negativa a mirar más allá de la superficie, se alojó en su pecho. No sabía, dijo en voz baja, más para sí mismo que para Emma, nunca supe nada de esto. Emma lo miró directo por primera vez en semanas. Nunca preguntaste, dijo sin reproche. Pero estás preguntando ahora. Eso ya es algo. El señor Warner se sentó en un banco cerca del jardín en desarrollo, observando cómo los padres y miembros de la comunidad trabajaban junto a sus estudiantes. Ese pedazo de tierra vacío se estaba transformando en algo hermoso, arbustos en flor a lo largo de senderos curvos y piedras pintadas a mano con mensajes de esperanza y sanación. Al ver cómo todos trabajaban en armonía, sintió un apretón en el pecho. Los padres compartían historias y consejos de jardinería, mientras que los maestros se acercaban en sus descansos para plantar o esparcir mantillo. Incluso el director Anderson se unió para llevar bolsas de tierra y animar a los voluntarios. Aquella escena representaba todo lo que él nunca había permitido en su aula, un sentido compartido de propósito. Durante años, creyó que mantener un control estricto era la única forma de enseñar, pero ahora, viendo a sus estudiantes asumir roles de liderazgo, entendió cuán equivocado estaba. Son bastante especiales, ¿verdad?, dijo la señora Chen, la profesora de arte, al sentarse a su lado. Ayer vi a Tommy mostrando a un grupo de estudiantes más jóvenes cómo plantar plántulas, y fue tan paciente. El señor Warner asintió, recordando cómo solía criticar a Tommy por hacer demasiadas preguntas en clase.
He aprendido más sobre mis estudiantes en las últimas semanas que en todos mis años enseñando, confesó en voz baja. Los mantuve a distancia, pensando que eso me haría mejor maestro. En realidad, me impidió ver quiénes eran realmente. Sus ojos se dirigieron al centro del jardín, donde una pequeña fuente había sido instalada. Los estudiantes la eligieron porque la madre de Michaela amaba el sonido del agua fluyendo. Pensar en Michaela le trajo una nueva ola de arrepentimiento. Espero que venga, dijo, emocionado. Quiero que vea que esto no es solo un reconocimiento de mis errores, sino un intento de enmendar. La señora Chen le dio una palmadita en el brazo. Cambiar no es fácil, James, pero lo que estás haciendo aquí, abriendo tu corazón, es un cambio real. El jardín se estaba convirtiendo en algo más que un simple monumento, era un símbolo de crecimiento para todos. El señor Warner observó cómo un grupo de estudiantes plantaba una fila de lirios de paz con gran cuidado. Deseó haber mostrado ese mismo cuidado por sus estudiantes antes. El jardín le enseñaba lecciones sobre comprensión, paciencia y el valor de nutrir el crecimiento en lugar de imponer perfección. A la mañana siguiente, sus manos temblaban mientras agarraba el volante de su auto en el estacionamiento del hospital. A su lado, en el asiento, había una caja envuelta y un sobre con donaciones de la comunidad escolar. Respirando hondo, reunió valor y se dirigió a la entrada del hospital. A través de la pequeña ventana de la puerta de la habitación 215, vio a Michaela leyendo al lado de la cama de su madre, que lucía pálida pero alerta, apoyada en varias almohadas. Antes de que perdiera el valor, golpeó suavemente la puerta. Ambas mujeres miraron hacia arriba, y él notó que Michaela se ponía rígida. Sin embargo, la madre le sonrió y le hizo una seña para que entrara. Señora Simpson, comenzó, con la voz algo temblorosa. Espero no estar molestando. Adelante, señor Warner, dijo ella amablemente. Entró sosteniendo la caja envuelta y el sobre. Vine a disculparme. Mi comportamiento fue inaceptable, y lo lamento profundamente. Se giró hacia Michaela. Nunca debí reaccionar como lo hice. Debí haber escuchado, haber mostrado compasión. Con lágrimas en los ojos, le tendió la caja. Esto no compensa lo que hice, nada puede hacerlo, pero quería reemplazar lo que rompí. Michaela tomó el paquete, sorprendida, mientras su madre le apretaba la mano en apoyo. Con dedos temblorosos, el señor Warner le extendió el sobre. Es de la comunidad escolar. Todos querían ayudar con los gastos médicos. La señora Simpson se sorprendió al ver la suma en el sobre, y el señor Warner dijo en voz baja, todos queríamos ayudar. Usted ha tenido un impacto en nuestra comunidad. Días después, la mañana de la inauguración del jardín amaneció brillante. El señor Warner se ajustaba la corbata frente al espejo, repasando su discurso. El jardín había transformado un rincón abandonado en algo hermoso, con arbustos, bancos y una fuente. Un cartel pintado a mano, que decía Jardín de Sanación, estaba listo para ser develado. Al caminar hacia la multitud, escaneó los rostros buscando a Michaela. Todo está listo, señor Warner, dijo Tommy. El señor Warner asintió y se preparó para hablar, mientras sus ojos buscaban en el estacionamiento. Justo cuando el director Anderson comenzó la ceremonia, vio a Michaela ayudando a su madre a salir de un auto. Su corazón dio un vuelco al verlas. Cuando el director dio paso al señor Warner, este se acercó al podio. Este jardín nació de un error, de mi error, comenzó, con voz temblorosa. Muchos de ustedes saben lo que pasó ese día en mi salón. Dejé que el orgullo y la ira controlaran mis acciones, olvidando lo esencial de ser maestro, entender que nuestros estudiantes son seres humanos con vidas y luchas. Su voz se fortaleció. He aprendido que la verdadera autoridad proviene de la compasión. Este jardín honra a la señora Simpson y nos recuerda que todos podemos aprender y ser mejores. Miró a Michaela y continuó, mis estudiantes me han enseñado sobre la empatía y el perdón. El jardín, explicó, no solo simbolizaba paz, sino también su compromiso de escuchar, liderar con comprensión y recordar que cada estudiante merece ser escuchado. La audiencia permaneció en silencio, varios con lágrimas en los ojos.
El señor Warner se volvió hacia la señora Simpson. Su amabilidad y dedicación me han mostrado el verdadero liderazgo. Se trata de elevar a los demás y mostrar compasión. La situación de Michaela le mostró que ser buen maestro no es mantener un orden perfecto, sino ser humano. Al concluir, agradeció a todos. La lección que aprendió de esta experiencia, dijo, se quedaría con él para siempre. No se impone, se logra a través del entendimiento y la empatía. He descubierto que, en ocasiones, lo más significativo en la vida de nuestros alumnos ocurre fuera de las fronteras de nuestro aula, y lo más relevante, he aprendido que nunca es demasiado tarde para transformarse, evolucionar y ser mejores de lo que solíamos ser. Ayer, los estudiantes que en algún momento consideraron al señor Warner como un simple autoritario, ahora vieron a alguien diferente. Alguien vulnerable, alguien auténtico. La transformación en sus rostros fue evidente mientras observaban a su maestro abrir su corazón ante ellos, reconociendo sus fallos y compartiendo su camino hacia convertirse en una mejor persona. Michaela Rose, desde su asiento, con las manos temblorosas, un poco nerviosa, provocó un profundo silencio en la multitud al acercarse al podio donde se encontraba el señor Warner. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero su postura denotaba fuerza y determinación. Señor Warner, comenzó. Su voz era suave pero clara, ese día en clase cambió todo para mí. Cuando rompiste mi teléfono, no solo quebraste un aparato, rompiste algo dentro de mí. Hizo una pausa y respiró hondo. El señor Warner permaneció callado, aceptando sus palabras con un visible pesar en su rostro. Me sentí tan insignificante ese día, continuó Michaela, con su voz temblando, tan humillada que todos me miraban y yo ni siquiera podía explicar por qué esa llamada era tan crucial. Perdí momentos valiosos con mi madre por lo que ocurrió y por un tiempo cargué tanto rencor que varios alumnos en la audiencia asintieron, recordando ese terrible día. Los hombros del señor Warner se hundieron levemente mientras escuchaba las palabras de Michaela. Pero hoy aquí, al ver este jardín y escuchar tus palabras, Michaela, se secó una lágrima de su mejilla, veo algo diferente ahora. Reconozco a un maestro que cometió un error, sí, pero también a alguien que tuvo el valor de aceptarlo y esforzarse por enmendarlo. Se volvió para observar el jardín, con sus senderos tranquilos y flores en plena floración. Este espacio no solo representa flores hermosas o bancos apacibles, sino que simboliza transformación. Y, señor Warner, veo cuánto has cambiado. Puedo notar cómo eres distinto con otros estudiantes ahora, cómo escuchas más, cómo intentas comprender. Los ojos del señor Warner se llenaron de lágrimas mientras Michaela hablaba. Acepto tu disculpa, dijo con firmeza, y quiero que sepas que ahora entiendo que los maestros no son perfectos, nos lo mostraste. Está bien cometer errores siempre que aprendamos de ellos y nos esforcemos por hacerlo mejor. Esa es probablemente la lección más significativa que nos has enseñado. Logró esbozar una pequeña sonrisa entre lágrimas. El señor Warner que destrozó mi teléfono ese día no habría creado este jardín, no habría visitado a mi mamá en el hospital ni habría ayudado con las facturas médicas, no habría tenido el valor de estar aquí y admitir sus errores ante todos. Pero hiciste todas esas cosas, y eso me revela quién eres realmente. Tras el emotivo discurso de Michaela, el señor Warner se sentó solo en su aula. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre su escritorio. Sus palabras resonaban en su mente, especialmente las referidas a la transformación. Aunque ella había aceptado su disculpa, él no podía despojarse de la sensación de que no era suficiente. Sacó su agenda de lecciones y se quedó mirando el rígido horario que había mantenido durante años. Cada minuto estaba meticulosamente asignado, totalmente enfocado en el rendimiento académico. No había espacio para entender quiénes eran realmente sus alumnos, qué desafíos enfrentaban o qué sueños llevaban consigo. ¿Cuántas otras historias me he perdido?, se preguntó a sí mismo, pasando los dedos por su cabello canoso. El peso de innumerables oportunidades perdidas para conectar con sus estudiantes recaía sobre sus hombros. El señor Warner abrió su cajón y sacó un cuaderno nuevo. Con cuidadosa atención, empezó a escribir los nombres de todos sus alumnos actuales. Al lado de cada nombre se dio cuenta de que sabía muy poco, solo sus calificaciones y notas de comportamiento. No sabía nada sobre sus vidas, sus luchas o sus aspiraciones.
Su mano se detuvo sobre el nombre de Tommy Anderson, un alumno que frecuentemente se quedaba dormido en clase. En el pasado, el señor Warner simplemente lo habría marcado como dormilón. Ahora se preguntaba si Tommy tenía responsabilidades en casa que lo mantenían despierto hasta tarde, o si existían otras razones detrás de su cansancio. Respirando profundamente, el señor Warner decidió comenzar cada clase con 5 minutos de discusión abierta, permitiendo que los estudiantes compartieran lo que tenían en mente. Crearía tarjetas de conexión, sencillas tarjetas donde los alumnos podrían escribir sobre sus vidas si deseaban compartir algo en privado. Observando las paredes de su aula, que estaban cubiertas de logros académicos y reglas estrictas, el señor Warner se levantó y comenzó a retirar algunos de los anuncios más severos. En su lugar, colocó un nuevo cartel que decía: "Este es un espacio donde aprendemos juntos, tanto docentes como estudiantes". Sus manos temblaban levemente mientras escribía su nueva misión en el aula: crear un ambiente donde el aprendizaje fuera posible más allá de los libros de texto y los exámenes, donde comprenderse mutuamente fuera tan vital como entender la materia. Es posible que nunca compense completamente lo que hice, se murmuró en voz baja, pero puedo asegurarme de no volver a cometer el mismo error. Cada estudiante tiene una historia, y ha llegado el momento de empezar a escuchar. A la mañana siguiente, el señor Warner llegó a la escuela 1 hora antes de lo habitual y se sentó en su escritorio con una taza de café recién hecho, desplegando sus materiales, notas adhesivas de colores, fichas y su confiable planificador de lecciones. La luz del sol de la mañana entraba por las ventanas del aula mientras comenzaba a reinventar su enfoque educativo. Creó lo que llamó círculos de historias, discusiones en grupos pequeños donde los alumnos podían compartir sus experiencias en un ambiente seguro. Diseñó indicaciones simples, como compartir un desafío que enfrentaste esta semana o hablar sobre alguien que te inspire. Estas reemplazarían los primeros minutos de sus ejercicios gramaticales habituales. Además, el señor Warner desarrolló un proyecto titulado Vida más allá de las lecciones, donde los estudiantes escribirían entradas semanales en un diario que conectara sus experiencias personales con la literatura que estudiaban en su actual novela, Matar a un ruiseñor. En lugar de simplemente analizar el texto, los alumnos podrían reflexionar sobre momentos en los que habían presenciado o experimentado injusticias en sus propias vidas. Sus manos se movían rápidamente sobre el papel mientras esbozaba una nueva disposición de asientos, en lugar de la tradicional fila mirando hacia adelante, planeaba organizar los escritorios en pequeños grupos que fomentaran la colaboración y el diálogo entre sí. El grupo rotaría semanalmente, brindando a los estudiantes la oportunidad de conectar con diferentes compañeros de clase y conocerse mejor. Las tarjetas eran las siguientes en su lista. Diseñó plantillas sencillas donde los alumnos podrían compartir sus intereses, la vida familiar y sueños para el futuro. Pero, a diferencia de las actividades típicas del primer día de clases, estas tarjetas serían conversaciones continuas que los estudiantes podrían actualizar a lo largo del año, a medida que sus vidas y aspiraciones evolucionaran. El señor Warner hizo una pausa para observar las paredes de su aula, limpió un gran tablón de anuncios y lo rotuló como Nuestras historias importan. Este sería un espacio donde los alumnos podrían compartir voluntariamente fotografías, obras de arte o escritos que representaran momentos significativos en sus vidas. Para las tareas, revisó sus ensayos estándar para transformarlos en proyectos más personales. En lugar de simplemente escribir informes de libros, los estudiantes podrían crear proyectos de historia familiar, entrevistando a parientes y conectando sus relatos con temas de la literatura. En lugar de ejercicios mecánicos de gramática, escribirían cartas a personas que habían influido en sus vidas, practicando la mecánica de la escritura adecuada mientras expresaban sentimientos genuinos. La campana sonaría pronto y los alumnos comenzarían a entrar. El señor Warner se quedó atrás revisando su trabajo, el aula se sentía diferente, ya más cálida y acogedora. Los planes detallados estaban listos en su escritorio, pero lo más importante es que su corazón se sentía preparado. Para este nuevo enfoque educativo, ya no solo se estaba alistando para enseñar inglés, sino que también se estaba preparando para comprender las vidas jóvenes que pronto llenarían estos asientos. Michaela se sentó con las piernas cruzadas en su cama, rodeada de coloridos cojines, mientras hojeaba los mensajes de sus compañeros de clase.
El sol de la tarde proyectaba un cálido resplandor que entraba por la ventana de su dormitorio, y una suave brisa hacía crujir las cortinas. Sus amigos habían estado enviándole mensajes sobre todos los cambios que ocurrían en la escuela, especialmente en la clase del señor Warner. «No lo creerías», leyó Mick en un mensaje. Hoy le preguntó a Sara sobre su torneo de fútbol. Recordó que tenía uno este fin de semana. Otro texto mostraba una foto de los nuevos escritorios de su aula, organizados en grupos pequeños en lugar de las rígidas filas en las que habían estado sentados durante todo el año. Las paredes, que alguna vez solo contenían reglas gramaticales, ahora estaban adornadas con trabajos de arte y escritos de los alumnos. Michaela abrazó una almohada contra su pecho, sintiendo una mezcla de emociones que invadían su mente. Recordó aquel terrible día, el sonido de su teléfono al romperse y la impotencia que sentía al no tener noticias sobre la muerte de su madre. El accidente aún provocaba una punzada de dolor, pero algo más estaba creciendo junto a ese sentimiento, y era el asombro por cuanto había cambiado el señor Warner. Pensó en la carta que había guardado en el cajón de su escritorio, sus palabras habían sido crudas y sinceras al admitir sus miedos y fracasos. El fondo de becas que había creado en memoria de su madre ayudaría a otros estudiantes en el futuro. Y ahora, al escuchar cómo su aula se estaba transformando en un lugar de comprensión y conexión, sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos, pero estas eran diferentes de las que había derramado anteriormente. Mientras se deslizaban por su rostro, Michaela recogió la foto enmarcada de su mesita de noche, en la que se veía a su madre trabajando como voluntaria en el banco de alimentos local. Una sonrisa cálida que emana bondad. Mamá siempre comentaba que las personas pueden transformarse si se les brinda la oportunidad, se susurró a sí misma mientras acariciaba el borde del marco. El peso que había estado soportando, la ira, el sufrimiento y el resentimiento comenzó a sentirse más liviano, no porque lo que ocurrió no sucediera, ya no importaba, sino porque podía percibir cómo ese momento doloroso había llevado a una auténtica transformación. El señor Warner no estaba solo solicitando disculpas, sino que se estaba convirtiendo en un tipo de maestro diferente, que veía a sus alumnos como individuos completos con vidas y dificultades más allá de las paredes del aula. Michaela inhaló profundamente, sintiendo que algo se asentaba en su corazón, y se dio cuenta de que perdonar al señor Warner no significaba olvidar lo que sucedió o pretender que no dolió, sino reconocer que las personas pueden aprender de sus errores y realmente cambiar. Su madre siempre le había enseñado que el perdón implicaba tanto liberarse como que la otra persona asumiera su nueva responsabilidad. Michaela comenzó a redactar un mensaje para el señor Warner, queriendo expresarle que, aunque el pasado no se podía eliminar, ella reconocía y valoraba sus esfuerzos por mejorar. Sus dedos danzaban sobre las teclas mientras elegía cuidadosamente sus palabras, lista para dar este paso hacia la sanación. El lunes siguiente, el señor Warner se sentó frente a Michaela en su aula después del horario escolar. La luz del sol entraba a raudales por las ventanas, proyectando largas sombras sobre los escritorios vacíos, donde habían acordado reunirse para discutir una idea que había comenzado a gestarse en sus dos mentes. He estado reflexionando, empezó Michaela con voz firme y segura, sobre cómo muchos otros estudiantes podrían estar atravesando momentos difíciles que los docentes desconocen. El señor Warner asintió con una expresión pensativa, afirmando que tenía razón, y tras todo lo que sucedió, comprendía la importancia de crear un espacio donde los estudiantes se sientan seguros al compartir sus luchas. Juntos comenzaron a delinear planes para un nuevo programa llamado Cerrar la brecha. Sería una semana de reuniones donde los alumnos podrían hablar abiertamente sobre sus desafíos, con los profesores actuando como mentores en lugar de figuras autoritarias. La propuesta era simple pero poderosa. Al crear un ambiente de confianza y comprensión, podríamos abordar diferentes temas cada semana. Michaela sugirió tocar la cuestión de lidiar con enfermedades familiares, la presión académica o simplemente sentirse abrumado. El señor Warner la observó, maravillado por cómo su exalumna, antes tan callada, se había convertido en una voz segura para el cambio. ¿Qué tal si invitamos a otros docentes a unirse como mentores? También podrían compartir sus propias vivencias. El programa tomó forma rápidamente. Se instalaron sillas cómodas en círculo en la biblioteca de la escuela, crearon pautas sencillas que enfatizaban la confidencialidad y el respeto, y confeccionaron carteles coloridos para colgar en los pasillos.
Las noticias se esparcieron por toda la institución y pronto los estudiantes comenzaron a presentarse, al principio unos pocos, y luego cada vez más durante estas sesiones. El señor Warner se dio cuenta de que había cambiado. En lugar de estar frente a un aula impartiendo lecciones, se sentaba entre los alumnos, escuchando sus historias con un interés genuino y ofreciendo orientación amable cuando era necesario. Su reputación había pasado de ser un estricto disciplinario a convertirse en alguien a quien los estudiantes confiaban sus inquietudes. Es asombroso cuántos alumnos solo necesitaban que alguien los escuchara, comentó Michaela una tarde mientras recogían después de una sesión especialmente conmovedora. La estudiante de segundo año había compartido sus luchas con la ansiedad y otros varios habían relatado experiencias similares. El señor Warner sonrió al recordar que solía pensar que la disciplina por sí sola podía resolver todos los problemas. Me enseñaste, Michaela, que a veces lo más poderoso que podemos hacer es simplemente estar ahí para los demás. Además, el programa se convirtió en un modelo para otras escuelas del distrito. Los docentes comenzaron a acercarse al señor Warner en busca de orientación sobre cómo conectar con sus alumnos, y compartió su recorrido desde una figura autoritaria rígida hasta un mentor reconocido. Cada semana, más estudiantes asistían a las reuniones, sabiendo que hallarían comprensión y apoyo. En una fresca mañana primaveral, Michaela se acercó al señor Warner tras una sesión de puente. Sus ojos brillaban con propósito mientras sostenía una pequeña planta en una maceta, una hermosa peonía rosada, la favorita de su madre. El señor Warner, dijo en voz baja, ¿me ayudarías a plantar esto en el jardín del sanatorio? La madre de Michaela siempre decía que las peonías representan sanación y compasión. El aliento del señor Warner se detuvo en su garganta mientras tomaba con cuidado la maceta, acunándola como si estuviera hecha de cristal. Sería un honor para mí, logró articular con la voz entrecortada por la emoción. Esa tarde, un pequeño grupo se reunió en el jardín de sanación, la familia de Michaela, varios estudiantes y miembros del personal. El jardín había florecido desde su creación, lleno de colores vibrantes y senderos tranquilos, creando un refugio en el terreno escolar. Michaela llevó al señor Warner a un lugar especial cerca del centro de jardinería, donde juntos se arrodillaron junto a la tierra preparada. Las manos del señor Warner temblaban ligeramente mientras ayudaba a cavar el hoyo, recordando lo lejos que habían llegado desde aquel terrible día en su aula. A mamá le habría encantado este jardín, dijo Michaela con voz suave mientras ayudaba a posicionar la peonía, en la que siempre había creído en las segundas oportunidades y el poder del perdón, mientras acariciaban la tierra alrededor de la base de la planta. El señor Warner sintió lágrimas brotar de sus ojos ante el simple acto de plantar esta flor junto a Michaela, era un símbolo de crecimiento, sanación y nuevos comienzos. Desde atrás, el señor Warner observó el jardín que los rodeaba. Los estudiantes estaban sentados en bancos, charlando suavemente o estudiando, otros recorrían los senderos, encontrando paz en este espacio que había crecido a partir de su mayor error. El sol de la tarde se filtraba entre las hojas, proyectando sombras moteadas en el suelo, y en ese instante, el señor Warner sintió que una profunda sensación de paz se apoderaba de él. Miró a Michaela, que sonreía al ver la peonía recién plantada, y comprendió que al reconciliarse había descubierto su verdadera vocación como educador, no como un ejecutor de normas, sino como un guía y mentor que podría ayudar a los alumnos a enfrentar los retos de la vida con compasión y comprensión. Si disfrutaste la historia del señor Warner y Michaela, seleccioné cuidadosamente esta próxima narración que tocará tu corazón, por favor, no te lo pierdas, haz clic aquí para verlo.